¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal, David? ¿Cómo andas? Bien, bien, aquí estamos. Bueno, te presento, ya te presenté al principio, pero te vuelvo a presentar. Periodista, Rubén Ramos, periodista, profesor de la universidad y en su otra vida, hace un tiempo ya, jefe de prensa del Real Zaragoza. La primera y al pie, ¿qué coño le está pasando al Real Zaragoza? ¿O qué no le está pasando? Esa... Casi se podría empezar por la segunda, ¿no? Que no le está pasando porque realmente es que, en fin, a perros flacos todos son pulgas, pero en este caso, pues más que nunca, ¿no? Yo creo que es una acumulación de muchas cosas, ¿no? Como siempre tenemos que buscar hacer análisis multifactoriales, ¿no? Porque no hay siempre una única causa y en este caso se produce, yo diría casi una tormenta perfecta en la que una sucesión de malas decisiones se ha ido agolpando y también la propia estructura que, bueno, es que es una especie de, a veces el Real Zaragoza termina por ser muchas veces parece una especie de agujero negro que lo traga todo, ¿no? Y ves cómo pasan los años, pasan un montón de entrenadores, un montón de jugadores, aparte jugadores que triunfan fuera y que aquí pues no dan pie con bolo y bueno, pues una serie de acontecimientos que entre todos han hecho posible que esté donde esté. Cuéntanos un poco cuál fue el pecado original, porque aquí cada uno lo sitúa en un punto, ¿no? Por un lado, digámosle un poco el relato que se ha vendido durante un tiempo es, bueno, el pecado original fue Agapito Iglesias, todo se vino abajo ahí. Luego vino la fundación, que teóricamente era el mecenazgo patrio, que le iba a salvar todo, o al menos hacer que no desapareciera el Real Zaragoza, pero aquello ha salido un poco regular y han venido unas personas de Miami, México, aquí a salvar. ¿En qué parte está? Bueno, es una concatenación y es multifactorial, pero digámosle cuándo se empezó a torcer el asunto. Pues fíjate, yo diría, es que el fútbol en realidad, bueno, pues supongo que a lo largo de la charla esta tendremos tiempo para hablar de ello, ¿no? Pero yo creo que el pecado original del fútbol como gran macronegocio, y esto supera y trasciende al Zaragoza, tiene mucho que ver con el tema de la conversión de los clubes en sociedades anónimas deportivas, ¿no? Eso es algo además que yo enseño en clase, que ahora la gente joven lo ve como algo lejísimo, ¿no? Pero que en realidad se veía en su día como la salvación y lo que ha supuesto es, pues, como te diría yo, una especie de lago de tiburones y cocodrilos, ¿no? Claro, en el caso de Zaragoza además nos han venido a ayudar muchas cosas, ¿no? El Agapito Iglesias para el que trabajé, pues no ayudó en casi nada, o más bien en poco. Si bien es cierto que cuando llegó en loor de multitudes, Claro, ¿no? claro. Y todo el mundo se hacía fotos con él y tal, no sé qué. Y luego, pues bueno, resultó que aquello fue un chasco y efectivamente eh, después el tema de la fundación que se vendió como los grandes salvadores, hay yo creo una operación de marketing bastante buena, apoyada por grupos mediáticos y empresariales muy potentes, pues bueno, eso también ya se vio que tenía el recorrido que tenía y lo último pues ha sido la rematadera. Pero yo creo que el pecado original es el propio negocio tal y como está percibido del fútbol de masas y de las sociedades anónimas deportivas, que es un imán perfecto para que llegue gente, pues como la que ha llegado en el Zaragoza o en otros muchos equipos también, pero como lo que ha llegado, gente que tiene como objetivo pues hacerse rica a través del fútbol o conseguir otro tipo de prebendas o de a lo mejor menos, en algún caso menos tangibles, pero sí digamos otro tipo de repercusión social, ¿no? Por así decirlo. Claro, ahí pasa como yo creo que hay como varias dimensiones, pero la principal es como un poco lo está viviendo la afición. Porque creo que al final, esto lo dijimos un poco en una editorial, a todos se nos está rompiendo algo en el corazón, en cierta medida, ¿no? Luego iremos un poco con la relación entre la política y el Real Zaragoza, pero un poco esa masa social, cómo lo está sobrellevando, metabolizando, y si de alguna manera el zaragocismo para algunos sectores también está en Aragón, se está percibiendo como más agrio, se ha agriado con lo que era originalmente.
A ver, Zaragoza siempre ha sido una plaza muy difícil, ¿eh? Hmm, Muy, muy difícil. Quiero decir, el problema o la bendición también de Zaragoza y del zaragocismo es que tiene una percepción de sí mismos, claro, pues recuerdan época gloriosa y tal, que está como muy, muy, muy presente todos los días. Pero claro, eso choca con una realidad que es muy decadente. Entonces, yo fíjate que también por circunstancias personales y tal, bueno, yo estuve muy pegado a Zaragoza durante muchos años, en el que realmente era mi vida, ¿no? Y luego tuve un desapego, obviamente, porque no salí, en fin, me invitaron a salir cuando llegó García Pitarch y compañía, a mí y otros compañeros, y claro, yo lo vi un poco desde la barrera, ¿no? Y ahí sí que es cierto que yo no me esperaba que aguantase tanto. A mí me ha sorprendido mucho como el zaragocismo, como masa social, se ha mantenido muy fiel y muy firme, porque yo no me lo esperaba, porque fíjate, se habla mucho del zaragocismo como algo, como una gran masa, tal, pero fíjate, en los años 90, el año 93-94, que fue una de las mejores temporadas de la historia, tenía creo que eran 13 o 14 mil abonados. Empezó sí. la temporada con 13 o 14 mil abonados, en una temporada que resultó ser una de las mejores de los últimos años, ¿no? Y es cierto que hay una masa crítica en torno a 20.000, si el año viene bien un poco más, si el año viene mal un poco menos, pero claro, ¿quién te iba a decir hace unos años que ibas a estar 13 años en segunda, en el barro absoluto, y que la gente iba a aguantar? Entonces yo creo que aquí se tira mucho en el periodismo deportivo, se tira mucho de frases hechas y de lugares comunes y tal, y de que el zaragozismo es lo mejor del club, o sea, la afición es lo mejor, pero es que la verdad, o sea, es el único ente dentro del zaragocismo, teniendo en cuenta que también es muy informe, que, que, Sí. que, que no es monolítica, ¿no? Ni nada por el estilo, pero es los únicos que han mantenido un poco la dignidad en todo este tiempo. Y me he enredado mucho, David, pero No, 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 pues, no, no, dale, dale, no, porque muchas veces, igual los que no estamos muy metidos en el Real Zaragoza o en el zaragocismo, pues muchas veces lo vemos con un poco de ambivalencia en ese sentido, ¿no? Joder, empatizas, porque al final es el equipo de Aragón, nos guste más, nos guste menos, pero por otro lado también es como, es tan negro el pozo que dices, joder, ¿sabes? No sé, yo también por un poco las interacciones que también he tenido en Twitter y tal, ha sido como un poco decir, hostia, para. Me voy a callar, me voy a pensar dos veces a hablar de esto porque si no, acabará la cosa mal. Pero creo que a la vez es eso, que continúa siendo el espacio más luminoso, por así decirlo, que tiene actualmente el Real Zaragoza. Y juntándolo un poco con el poder, hubo quien dijo por Twitter que lo que había hecho las élites, digámosle, aragonesas o zaragozanas con el Real Zaragoza era lo que habían hecho con otras instancias como la DGA, etcétera. ¿Coincides en esa lectura o hay matices? Porque bueno, hay gente que ha pasado por, ¿no?, la fundación y todo esto, como que ha salido igual de santa que entró. Y bueno, lo que pasó allí pues tampoco es tan luminoso. perdona, David, David, es que hay momentos en los que te pierdo, Sí, entonces no, no, no es que, digo, no es que quiera escurrir el bulto, ni mucho no, no, menos, no, pero no. No, lo digo porque un poco, hay quien dijo por Twitter, las élites aragonesas han hecho con el Real Zaragoza lo mismo que se han hecho con la DGA, etcétera, en plan saqueo y tal, ¿no? Entonces, ¿piensas que eso es así o hay matices? ¿Hay alguna...? a ver, yo me voy a cuidar mucho de decir que alguien ha hecho un saqueo de una sociedad anónima, porque es un delito directamente, Exacto. ¿no? Entonces, bueno, en un medio de comunicación me voy a cuidar mucho de decir esas cosas. Lo que sí que podemos decir, obviamente, es que la apuesta que se ha hecho por mantener o por darle un salto adelante por el club ha sido muy, muy modesta y muy de... A ver, yo tengo mi opinión al respecto. Yo creo que estaba claro que, hombre, la operación de marketing a la que asistimos en el año 2014 de Salvemos a Zaragoza, eso le vino muy bien. Yo creo que los intríngulis de aquello no lo sabremos nunca, posiblemente, cómo se pasó aquello, ¿no?
pero le vino muy bien a ciertos sectores de la derecha digamos, de quien manda en Aragón, Sí. ¿no? Le vino muy bien todo aquel, pues eso, ese proceso que se vivió en torno al verano del 2014, cuando parecía que había y era casi evidente, ¿no? Un riesgo real de que desapareciese el Real Zaragoza. Y luego, mi opinión es que lo que han hecho, no sé si tanto descapitalizar, que como digo, eso es un delito, y si alguien tiene pruebas de ello, pues que vaya al juzgado. También digo que suerte con ellos, suerte con eso, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que yo creo que había una intencionalidad muy clara, que era dejar el tema más o menos ordenado y venderlo, que es un poco lo que pasó. De hecho, hubo una persona que me lo dijo hace muchos años que era la idea y mira por dónde es lo que pasó. Claro, aquí también hay que tener en cuenta que, bueno, quien se espere que venga alguien súper bueno, que de eso hablaremos supongo, que meta millones a punta pala cada año para que el club, bueno, en este caso la sociedad o el equipo, suba a primera y juegue la Champions y tal, pues yo creo que tenemos que empezar a pensar que los que son ricos no lo son precisamente por dejar que se les vayan los dineros a punta para cada un año sí y un año también. Esto funciona así. Entonces, los experimentos de hecho que hemos tenido en el Estado español de equipos que han sido comprados por jeques, pues fíjate el Málaga, pues es que el Málaga bajó a segunda B después del paso de Altani por ahí. Quiero decir que esa idea de que viene un tipo y es tan bueno y tan zaragocista que mete cada año 100 millones a fondo perdido. Es que eso no, lo siento, pero eso no va a ocurrir. Claro, hay muchas veces que creo que se confía en una cosa un poco extraña, que es como en la benevolencia de los ricos. ¿No? Es decir, porque cuando estaban en el proceso este de venta y tal, a mí también me flipaba determinados razonamientos de la gente. O sea, en plan de, hostia, pero... ¿Cómo puedes estar pensando esto, sabes? Y más viniendo de Valencia, de Málaga, bueno, de muchos ejemplos. Te voy a preguntar un poco por el vínculo con la izquierda. El zaragocismo y la izquierda siempre han tenido una cierta tensión allí. No sé si crees que la izquierda ha abandonado también el zaragocismo o al revés, que también el zaragocismo al ver que en el otro lado no había nada han dicho, pues vamos a donde nos amparan. Yo creo que es un tema muy interesante, que algún día habría que abordar de forma seria y desapasionada en la medida de lo posible, ¿vale? Porque yo pienso que a diferencia de lo que pasa en otras latitudes, la izquierda en Aragón no ha tenido, en general, por supuesto que no se puede tampoco, o sea, digamos como patrón general, pero por supuesto que hay, digamos, hay muchísimos matices. Yo creo que la izquierda ha estado de espaldas a lo que es el fútbol, bueno, el deporte en general y el fútbol en particular. También un poco a veces tocados por ese halo de Ghost Divine, ¿no? Bueno, despreciar aquello pues que el fútbol como deporte de masas, pues pues bueno, que no ayuda a la reflexión y tal, al desapasionamiento. Sí, cierto, sí, esto está muy bien. Pero bueno, es que tenemos que jugar con lo que hay, ¿no? Y los materiales objetivos son los que son. Y el Zaragoza, o sea, y el fútbol es un elemento además pasional importantísimo que hay que saber, pues es una realidad, o sea, no puedes vivir de espaldas a esa realidad. Y bueno, ya hay teóricos y escritores y gente de izquierda que lo ha visto claramente. Yo siempre cuando vienen estos temas y alguien de izquierda, va, fútbol, pues lo típico, ¿no? Del garrulismo y no sé qué. Digo, bueno, pues como Eduardo Galeano, tío, que era un futbolero que te cagas, hincha de Nacional de Montevideo, aparte que no es precisamente el equipo de la izquierda uruguaya. Entonces, yo creo que ha habido siempre se ha visto al fútbol como por encima, ¿no? Del hombro y a la gente que era futbolera como algo por encima del hombro. Y yo creo que también pasando por encima de lo que supone el deporte, y en este caso el fútbol, como ejemplo más claro, de movilización social y de elemento movilizador de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues eso, la izquierda no ha tenido especial ojo. No ha tenido especial ojo. En esto no hemos estado muy acertados en general. También es cierto que el zaragocismo generalmente ha estado también rodeado por sectores que no eran precisamente progresistas, ¿vale? Eso es verdad. Y ya no hablamos de ahora ni no. O sea,
Yo recuerdo los años 80 que hubo un candidato a las elecciones de cuando todavía se podía votar al presidente Ah, del club, hubo un candidato que era neonazi o que estaba vinculado a la extrema derecha directamente. O sea, digamos que ahí tampoco ha ayudado el propio ecosistema de Zaragoza no ha ayudado. Entonces ahí también se ha juntado, como decía antes, lo que sí, como se dice en Aragón, es fierro con ferrinchón, el hambre con las ganas de comer, se han juntado, ¿no? Entonces, por una parte, dentro de Zaragoza había unos sectores muy cercanos, pues muy posicionados en la derecha, y por otra parte la izquierda, pues no he visto ahí una oportunidad de, a través del fútbol, pues mandar su mensaje, ¿no? Y esto contrasta con lo que pasa en muchos otros sitios, ya no solo en el País Vasco, en Galicia, por ejemplo. Fíjate, el Celta de Vigo, que yo conozco bien por cuestiones familiares, siempre ha estado como muy asociado al nacionalismo gallego, a ideas progresistas y tal, desde que se fundó prácticamente. Y eso se traduce en todo. Aquí yo creo que nos faltaría, bueno, no soy de los que piensa que nunca se está a tiempo, siempre se está a tiempo de cambiar las cosas, ¿no? Pero creo que la izquierda tendría que tener una mirada hacia esto un poco más práctica incluso, ¿no? más amplia, sí. Sí, yo creo que también estamos en eso. Dicen por aquí, por el chat, que cuando no hables te separes el micro o te lo subes así porque se te oye respirar. Yo no lo... Sí, cierto, cierto, cierto. Eso Perdón. me cuentan. No, yo sobre todo esto es que ahora que la izquierda está como muy obsesionada en hacer comunidad, ¿no? Como está muy, se repite constantemente, no sé por qué motivo ni razón hay que rechazar, pues seguramente el movimiento popular más grande de Aragón y más extenso, posiblemente si hay algo que vertebra Aragón, aunque esto molesta a alguna gente, es el Real Zaragoza. Entonces, ¿tú también crees que se ha desaragonesizado un poco el Real Zaragoza? En el sentido de, no solo que haya perdido peso, sino más bien por bueno, pues también dinámicas generales. Hoy o ayer Ignacio Urquizo firmaba un escrito en Heraldo de Aragón, igual hasta lo has leído y todo, que hablaba de que así como la derecha había perdido el interés por Aragón, en la izquierda se mantenía un poco, ¿no? ¿Crees que al Real Zaragoza le ha pasado también un poco eso? Que se ha diluido ese carácter aragonés que tenía. Me subo esto para que se me Vale, escuche. sí. Pues no lo sé, no te sabría decir, porque fíjate, nunca hubo un Zaragoza muy aragonés, ¿vale? O sea, un Zaragoza súper aragonés, con, pues, por ejemplo, que apostase por la cantera y con un montón de jugadores aragoneses y tal, nunca lo ha habido. En realidad, podemos echar, o ha habido en ocasiones muy puntuales, mejor, ¿no? O sea, se me ocurre a principios de los 80, a mediados de los 2000. Entonces, tampoco ha sido el Zaragoza especialmente simpático hacia lo aragonés. Más allá de que en el himno actual, que sabéis que ha habido varios himnos a lo largo de la historia, se nombra aquello de orgullo de Aragón y no sé qué, ¿no? Bandera y orgullo de Sí. nuestro Aragón, ¿no? Entonces, no ha sido, yo creo que ha sido un poco al revés, o sea, que la sociedad lo ha ido acompañando. Claro, ocurre ahora, y muy bien decías, ahora han cambiado muchas cosas. Fíjate, Hierro hablaba aquí con un alumno de aquí de Cuenca, decía, ¿se podría dar el caso este año? Que sería inédito en la historia de que bajase en Zaragoza de Huesca y subiese el Teruel a segunda, sería increíble, fíjate, ¿no? Entonces, claro, entre que Zaragoza tampoco ha cultivado mucho el aragonesismo y digamos que venía un poco de serie, ¿no? Porque era el referente y tal. Y también que han aparecido otros actores que, bueno, no es que antes no existieran, pero estaban en Sí. otras categorías y tal. Y ahora, claro, el Huesca está disputando. El Huesca ya ha estado por encima de Zaragoza varias ocasiones, Sí, sí. 2 temporadas. Eso no había pues, ocurrido jamás en la historia, que un equipo aragonés estuviese por encima del Zaragoza en cuanto a categoría, ¿no? Pero aún así, fíjate, lo que decía antes de lo de la afición, aún así, y aún que el Zaragoza sea, digamos, no haya tenido esa visión hacia lo aragonés o no la haya cuidado especialmente, yo creo que aún así sigue tirando de eso, sigue tirando de ese rédito. A pesar también de que, como digo, pues hay otros actores que, bueno, muy legítimamente pues están luchando por eso. Este 23 de abril se dio la casualidad, y me pareció increíble y precioso, que tanto el Zaragoza como el Huesca hiciesen publicaciones en redes sociales en aragonés.
Yo creo que la primera vez en la historia del Zaragoza, perdón, ahora con no tengo el micrófono, no está en las mejores condiciones. No, no, Yo creo tranquilo. que la primera vez en la historia que se hacía, que yo recuerde, ni cuando estaba yo, Sí, sí. digo, y si alguna lo proponía, no. Pues que hagan publicaciones en aragonés. Sí, sí. Vamos, a mí me volvió como muy loco aquello, ¿no? Como, ostras, el Zaragoza de la Huesca, cuidado. O sea, pero sí que es verdad que también en Zaragoza ahí tendría ese. No es que no sea desaragonizado, es que nunca ha llegado a ser, nunca ha llegado a militar en el aragonesismo directamente. O por lo menos a mí no me consta que ahí sí sea. Claro, sí, igual ahora como que se construye mucho el mito hacia atrás, ¿no? En el sentido de, pues sobre todo estos que escriben por Twitter, pues antes sí que habría cuatribarradas en la grada de Zaragoza. Esto es como un Bueno, comentario muy típico, ¿no? eso es otra cosa, cuidado, eso es otra cosa. Quizá en los primeros años 80 había muchas más cuatribarradas, eso es verdad. Mm, Y por ejemplo, cuando el 23 de abril del 78, cuando la primera gran manifestación autonomista, pues todos recordamos la imagen esta de sí. los, que además justo fue el día que ascendió a primera y tal, y aquel día que las gradas eran un clamor, eso es verdad. Mm. En cuanto a la afición es otra cosa. Es verdad que la afición hay un giro en torno a finales de los 80, principios de los 90, que ya sabemos por qué es, y sobre todo por la infiltración de algunos movimientos de extrema derecha entre Mm. grupos de animación. Hasta entonces en la afición es verdad que la cuatribarrada era lo normal. Claro, ahí yo creo que también un poco pasa como en términos generales, ¿no? ¿No? La afición corre un poco y lo simbólico que utiliza para ligarse al club corre un poco con el humor social que hay alrededor, quiero decir. Porque estos procesos de infiltración, no sé si ves alguna manera de contrarrestarlos del otro lado, ¿sabes? O sea, el otro día estábamos charlando, es de otro tema, pero hablábamos un poco de la versatilidad que tiene un poco la ultraderecha ahora con el tema de los Terians. Es decir, de aprovechar eso o de estimularlo, no se sabe muy bien, pero en cualquier caso como plataforma directa para reproducir su discurso, ¿no? Supongo, ¿no? ¿Cómo verías una operación, digámosle, si quieres decirlo? Igual te meto en un compromiso, pero como de rearagonización y de izquierdización del Real Zaragoza, ¿ves algunas betas? Y yo, por ejemplo, planteaba el otro día, a mí me parece que a día de hoy, con las condiciones y la situación en la que está, podría ser un buen momento para que la izquierda, aunque fuera meramente la institucional, dijera, coño, pues que igual aquí, ¿sabes? Ahí hay algo, ¿no? Porque al final, pues bueno, luego entraremos con las movidas del estadio y la historia, pero al final hay gente ahí un poco que está viendo que su capital simbólico se está devaluando totalmente, que no hay nadie que esté respondiendo allí y alguien que saque la cara, pues igual no está del todo mal pensado. Pues mira, yo creo que a nivel institucional sí que sería un rechazado totalmente, ¿vale? Desde la izquierda institucional o partidaria que decidiesen apostar y tal, eso te produciría un rechazo bastante, como te diría yo, frontal. Pero a ver, ¿qué es lo que hizo? Claro, te has comentado una cosa que es interesante, pero yo creo que no estoy de acuerdo, Hmm, porque cuando estos grupos, que no solo pasó en Zaragoza, pasó en otras sí. ciudades del Estado y pasó en muchas otras hinchadas de Europa, grupúsculos entonces, que eran grupúsculos que no tenían el predicamento social ni de lejos que tiene hoy en día la extrema derecha, desafortunadamente para nosotros, Hmm, ¿no? Ahora, sí. y afortunadamente para aquellos tiempos, pues bueno, esos grupúsculos se infiltraron directamente en grupos de animación de un montón de clubs, siendo que su mensaje era totalmente minoritario. Hmm, Y a partir de ahí empezaron a construir. Que lo hiciese ahora un grupo de gente de la izquierda, pues ha habido intentos, ¿eh? Históricamente en los últimos años ha habido intentos, no han salido muy bien, es verdad que ha habido pues, más que palabras muchas veces, pero bueno, lo que han hecho, y eso es como se ha pasado en otros sitios, ¿no? Que ha habido grupos de animación que han dicho, no, el nuestro es un grupo de animación antifascista, que entonces los otros dicen, no, es que son políticos, no, claro, como aquí es donde no ganan, ¿no? ah, Porque es donde sí. los que vienen de la derecha, de la ultraderecha y tal, normalizan su mensaje de manera que ese no sea político y el político sea el que, digamos, impugna al otro. O sea, Total. y es caer en una trampa tremenda. Bueno, sería un reto para quien quisiera hacerlo, pero tendría que ser, en Que fin, picar bien. duro, ¿eh? Sería duro, pero bueno.
así es como lo hicieron ellos, así de claro. Sí, 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 ahí es eso. Vamos un poco con el marco actual, ¿no? Yo sí que creo que había una... También un poco ligándolo con una cosa que creo que la izquierda no supo interpretar, que es que dentro del zaragocismo sí que había una cierta pulsión de una cierta modernización del club. También el símbolo es el estadio, ¿no? Digámosle. Entonces, como ahí la creo que no se comprendió, no se quiso comprender, o vete a saber lo que habría de ahí de por medio, ¿no? Entonces, creo que esa demanda, más allá de que nos empezamos a meter de, le meten 105 o 115 millones de euros a esto, pero no se lo meten a la sanidad o no sé qué, estos juegos que todos hacemos de vez en cuando, más allá de eso, yo creo que sí que era una demanda legítima del zaragocismo de tener pues unas instalaciones y un club, pues digámosle, a la altura de, ¿no? Eso se la han atrapado bastante fácil aquí, pues Azcón y compañía. Y ahora, pues por ejemplo, venimos de una semana en la que prácticamente lo único que les interesa a la Romareda es para albergar finales de Copa del Rey y los partidos del Mundial, ¿no? ¿Crees que eso se agotará algún día? Quiero decir, que algún día se levantará el trampantojo de todo esto. O bueno, ya está por ver. Mira, esto podría hablar horas de esto, porque yo trabajaba para el Ayuntamiento de Zaragoza, antes de estar en el Real Zaragoza, trabajé para el Ayuntamiento de Zaragoza 4 años, yo trabajaba con concejales de Chunta, de Chunta Aragonesista, en la legislatura, por el mandato de la corporación del 2003 al 2007, que fue cuando se propuso la reforma del estadio. A ver, esto ya venía envenenado, el estadio, la verdad. No estaba en condiciones ni siquiera en los 90. A finales de los 90 hubo una visita de la UEFA, no me acuerdo para qué candidatura de España, no me acuerdo si era para una Eurocopa o yo qué sé, y ya dijeron que ese estadio que no podía ser. El estadio estaba, no es que fuese viejo, cuidado. O sea, hay instalaciones tienen sus años, y fíjate, el Príncipe Felipe, por ejemplo, que es del año 90, pues ya tiene sus años y sin embargo sigue siendo una instalación modélica que puede coger, bueno, igual ahora se está empezando a quedar un poco vieja, pero bueno, muy digna, ¿no? En la Romareda no, o sea, en la Romareda, y luego tenía un problema gravísimo del mantenimiento constante pues que no se había hecho como tal. Entonces, esa fue una patata caliente que le llegó al gobierno del PSOE, de PSOE del 2003-2007 del ayuntamiento, y que yo creo que ahí se hizo una apuesta, que es verdad, he dicho una cosa muy importante, ¿no? El debate que siempre de que si se le da dinero a tal cosa o a tal otra, sería un debate inagotable, sí. Pero nadie se plantea si es bueno o malo que esté el auditorio. Bueno, sí, en su día la derecha también estaba en contra del auditorio, bueno, y al final dice, bueno, un ayuntamiento, un municipio debe tener este tipo de instalaciones que son de uso público, yo eso lo entiendo, ¿no? Claro, si lo condenas a que solo es una instalación que solo utiliza un equipo de fútbol cada 15 días y cuando entrena y poco más, pues claro, yo entiendo, es una inversión bastante potente, bueno, cuyo usufructo en realidad es de unos privilegiados. Otra cosa es que hagas pues un centro, ya no solo hacer conciertos, también se puede hacer en la fiesta del fútbol aragonés, donde jueguen críos, las finales por ejemplo, las que se hacen en el Pedro Sancho, en los campos de la Federación Aragonesa de Fútbol, pues que haga una vez al año, no sé qué, o que jueguen tal o cual. Es decir, se puede hacer muchas más cosas y que haya un disfrute público real de eso, ¿no? A mí me parece que es un debate legítimo lo de si se pone ese dinero ahí o no, pero yo creo que la izquierda no tiene que tener complejos de que haya instalaciones públicas que sean de calidad, eso hay que defenderlo, yo lo defenderé siempre, sea una instalación de fútbol, de baloncesto, o de sanitaria o de lo que sea, ¿no? Entonces, como decía, que me enrollo mucho, perdona, es que este tema ya te digo que daría para... Dale, tranquilo. Cuando se propuso eso, llegó a proponerse a través de yo creo que además yo creo que ahí se pecó precisamente de inocencia, de decir, bueno, que no le cueste nada a la ciudad. En vez de decir, coge, mira, esto lo pagamos, que es como va a ser ahora, o sea, ahora lo vamos a pagar, ¿no? Lo va a pagar el ciudadano de Zaragoza, la ciudad de Zaragoza, y posiblemente de Aragón y tal. Bueno, posiblemente no, seguro. Sí, pues en vez de decir, venga, va,
que hubiera costado, creo que el primer proyecto, no serán 70 millones de euros. Estamos hablando de hace 20 y algo años, ¿no? En vez de decir, mira, lo pagamos, pues no, se recurrió tal a una permuta, no sé qué, porque a través de un centro comercial, que eso fue lo que la derecha lo llevó a juicio, no sé si te acuerdas, y No me lo tiró acuerdo bien. abajo, Sí. porque ahí estaba un poco la clave, ¿no? Pero fíjate, ahí estaba en contra de la derecha mediática de una forma bestial. Yo no sé si entre la gente que te escucha, que nos escucha, nos ve, hay alguien interesado en hacer una tesis doctoral sobre este tema. O sea, si hay alguien que Te esté comprometes. tal, yo me comprometo a dirigirla, de verdad, contad conmigo, porque en serio, en fin, esto daría para muchísimo. Todas las barbaridades que se dijeron y tal, que la derecha mediática se empleó a fondo, pero hasta que luego llegó la derecha judicial y lo paralizó en el año 2006. Pero es que la izquierda, a la izquierda digamos, la izquierda, por ejemplo, la Izquierda Unida está totalmente en contra también, haciéndole el juego pues de forma indirecta o directa a quienes estaban en contra. Resultado, es que esto es muy gracioso verlo en perspectiva. Resultado, se acaba con ese intento, vale. Luego llega la propuesta esta de Belloc de hacer un estadio en San José, que no llega a ninguna parte. La derecha, por cierto, su gran campo de batalla era sacar el estadio de la Romareda y llevárselo a Valdespartera. ¿Por qué? Bueno, pues pensad en los terrenos que había alrededor a ver de quién eran y acertarás, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado? Que 20 años después lo que decían, todo el argumentario de que no se podía hacer un estadio ahí porque estaba el hospital al lado, que trajimos a un tipo de la UEFA que dijo, ¿y qué tiene que ver? Como si quieren hacer eso, ¿qué más da? Si está el hospital, pues mejor. Si pasa algo malo y tiene el hospital. O sea, el tipo de la UEFA, el pobre se murió ya, el tipo flipaba con el nivel de agresividad además que había en Zaragoza en aquellos momentos, ¿no? Bueno, todo ese argumentario que era imposible, que nunca tendría 5 estrellas, spoiler, nunca tendrá 5 estrellas el Estadio de Zaragoza, como se ha demostrado ahora estos días, porque no tenemos los suficientes vuelos en el aeropuerto de Zaragoza, los suficientes capacidad de vuelos para escoger según qué categorías de historia. Bueno, resultado, que me alargo mucho. 20 años después, el estadio se va a hacer en el mismo sitio donde Jorge Azcón, que era concejal del Partido Popular, ponía el grito en el cielo porque no podía ser ahí, porque tal, porque las obras eran la leche y tal, y esto va a ser el apocalipsis, y resulta que 20 años después se hace en el mismo sitio y encima lo paga toda la gente. O sea, es que es un despropósito total y absoluto, de verdad. Los giros O sea, de la historia, totalmente. Es tanto como coger cierto medio de comunicación y coger durante 2 o 3 meses y analizar qué es lo que se decía sobre aquello. Y es para flipar. Por eso digo, si alguien se anima, de verdad, ¿eh? No sé si te he contestado, David, a esto porque Ay, me he enrollado no, mucho. sí, totalmente. Yo creo que eso da para mucho. Seguro que, bueno, avanzará la temporada y iremos viendo. Yo espero que se salve el Real Zaragoza, la verdad. No tengo ninguna especial animadversión. Y si al año que viene comparte categoría con el Club Deportivo Teruel, pues mucho mejor. Así que imagínate, Rubén, no sé si ya nos están pidiendo paso los tertulianes por aquí. No sé si quieres decir algo, algo que no te hayamos preguntado, alguna conclusión o algo. En general, no, la verdad es que he estado muy a gusto, me he enrollado mucho, como suele ser habitual en mí. Esto es así, aquí se viene uno a enrollar. O sea. Y nada, por mi parte genial, cuando siempre que quieras me tienes a tu disposición y para hablar de fútbol o de lo que sea. Y si nos toca jugar contra el Teruel, pues oye, que gane el mejor. Hombre, exacto. No lo dudes que será el Teruel. Que es broma. Entonces, como que gane el mejor o que haya suerte. Pues Exacto. eso, ¿no? En fin, pues nada, Rubén, cuídate y nada, seguro que volverás por aquí. Así que, y nada, mucho ánimo a sufrir lo menos posible. Si se puede. Muy bien, un abrazo para todas y todos. Bueno, que vaya bueno.